Bueno, ahora, me comentaban también que hiciste, no me acuerdo si fue tu maestría o un doctorado en Rusia. En primer lugar, ¿por qué Rusia? Lo primero que siempre me preguntaban, y pues estando al otro lado del mundo, ¿no? Diferente cultura, diferente lenguaje, Sí, sobre todo el lenguaje, ¿no? Porque ves el alfabeto cirílico y pues, a ver, es muy diferente, muy extraño. Porque, bueno, ahí funciona como una doble traslación, ¿no? O sea, primero lo pasas de cirílico, digamos, a un alfabeto común y corriente, y ya después traduces esa palabra al español, ¿no? Si funciona algo así. no realmente, porque, por ejemplo, a mí me enseñaron cómo leer el alfabeto cirílico, entonces yo no tengo que cambiarlo al español para, bueno, a las letras al alfabeto latín que nosotros conocemos para poder leerlo. Yo puedo leer las letras en ruso tal cual y saber qué significa. Vaya, y es muy difícil aprender ruso. Sí, porque ahí te va un ejemplo muy claro. No sé si alguna vez has escuchado que el latín tenía casos. Por ejemplo, dependiendo de qué palabra dijeras, era uno de los casos de latín. O sea, hay 6 casos en latín. Lo mismo se aplica en ruso. Si yo te digo la palabra, no sé, casa, es una palabra muy sencilla en ruso, se dice dom. Doma. Ajá. La palabra es, entonces, dependiendo de qué estés diciendo, va a ser la terminación que va a llevar la palabra. Por ejemplo, si dices, yo estoy en casa, ya doma. Yo estoy en casa. Ajá. Pero si dices, voy para la casa, ya da muy. O sea, cambia completamente la palabra. Ah, ok, ok. Entonces, para cada palabra hay 6 maneras diferentes de terminarla, para la mayoría de las palabras. Entonces multiplica todas Oh. las palabras por 6 y pues tienes un alfabeto gigante. Y luego con símbolos todavía, o sea, está muchísimo más difícil. Oye, y por el lado del lenguaje, pues está complicado. Y por el lado social, ¿cómo es la gente en Rusia? Eh, la verdad, todos los estereotipos que tienen, la mayoría son ciertos. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Por ejemplo, la gente y lo que me reclamaban a mí de repente cuando regresé a México por un tiempo, es que, es que ya no saludas bien, es que parece que te molesta o así, porque yo me volví muy directo, muy seco al momento de pedir cosas o de dar cosas o de hablar. Es que fíjate que es algo que dicen mucho de los mexicanos. Y eso, o sea, sí es cierto. Los mexicanos somos muy sentimentales. Somos muy de. Oye, ¿puedes hacer esto? Fíjate que tenía que hacer esto otro y no puedo por esto. Y me imagino que ya es más de no, y ya. O por algo Sí, o así te sea, lo decía, todo, ¿no? sí, todo el más directo, todo el más como, ayúdame con esto. Y ya, en México pues diríamos, oye, no tendrás tiempo de ayudarme a hacer esto y así. Ujú. Entonces, Vaya. ese estereotipo por esa parte sí es cierto. Lo otro es que no les gusta el frío, a nadie le gusta el frío, porque vivir en Rusia y en invierno es algo exagerado, o sea, es una broma que deja de ser divertida. Ok. ¿A qué temperatura alcanzan a llegar? Lo máximo que a mí me tocó estar fue a menos 34 grados. Entonces, Uh, uh. imagínate, en los ojos se siente algo exagerado, o sea, un pinche frillazo que se te están congelando las pupilas, o sea, no puedes estar afuera mucho tiempo porque los ojos te empiezan a doler y se te empieza literal a congelar, o sea, se te empieza a congelar todo, la cara te duele, la piel te duele, tienes que traer todo cubierto si no te empieza a doler mucho. Wow, pero o sea, menos 30 y. Eso es demasiado. O sea, si aquí a 28 normal, hace un buen de calor, un chingo de calor, ya menos. ¿Qué ha sido lo peor que he estado aquí? Unos menos 2, menos 3, quizá, menos 5 en Zacatecas. Aquí en Zacatecas, al menos que yo recuerde, lo más que hemos estado ha sido como menos 5 quizá. Y esas de las veces que neva y yo estoy horriblemente mal. Ahora imagínate ya hasta se te sale el moco y se te hace estalactita o algo así, ¿no?
Sí, o sea, sí pasa algo que tú dices, no, es que esto ya ni siquiera es divertido, o sea, ya basta. Y por la mayoría de la gente no sale, o sea, se queda en casa. Afortunadamente todas las casas tienen un sistema de calefacción que provee el gobierno mediante la tubería. Órale. Entonces en todas las casas, no sé si has visto algún video ruso que tienen como un tipo de batería, bueno, como un tipo de radiador en Ajá, la puerta. afuera, afuera. Ese radiador va a agua caliente que provee el gobierno para que se caliente la casa, porque si no es imposible vivir. No, Y sí, toda claro que la... sí. He visto muchos videos, por ejemplo, de bandas y así, y se jactan mucho del frío, y yo tenía la idea de que pues les gustaba, ¿no? Porque pues, o sea, en una zona tropical, no solo calurosa, pues la gente es calurosa, no le gusta ese rollo. Yo pensaba que allá pues al menos ya estaban acostumbrados y les gustaba aventarse nieve o cosas así, pero al parecer no es así. No, la verdad es que incluso ellos, pues es difícil para cualquier humano, o sea, sí están más acostumbrados que yo, por ejemplo, porque pues, tienen toda la vida viviendo ahí, y sí les gusta ser orgullosos, o sea, son una nación muy orgullosa, y gracias al frío vencieron a los alemanes, por ejemplo. Entonces, Sí, ¿verdad? Por, porque los alemanes invadieron en una época en la que no debían invadir. Ajá, vaya. Entonces, estabas en Rusia y dijiste, me voy a ir ahora a Inglaterra. ¿Por qué no? Y ahora, ¿por qué Inglaterra y no otro lugar? de hecho, algo curioso es que Inglaterra era mi primera opción para la maestría. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué no se fue por allá? No pude conseguir la beca para irme a Oh, Inglaterra por la primera vez y conseguí beca en Rusia, entonces fue que me fui a Rusia. Ahora apliqué para beca y pues sí la tuve y ya estoy acá en el doctorado. ok. Mira, antes de continuar, algo que se me olvidó preguntarte de Rusia y que quería preguntarte. ¿Es caro vivir ahí? O sea, en sí, vivir en Rusia, obviamente pues teniendo la moneda de ahí, que es la rupia, o no sé qué moneda es, pero bueno, es difícil, es caro, es similar a México. Algo que yo me he fijado, por ejemplo, en Rusia y aquí en Inglaterra, es que la canasta básica no varía tanto de México. Te digo, un Wow. litro de leche en Rusia me costaba 25 pesos, 30 pesos. Aquí me cuesta 40 pesos, 30 Wow. pesos. Entonces, si tú lo conviertes eso, pues de repente sí se ve un poquito diferente, ¿no? Pero los salarios, pues también son diferentes. Sí, claro. Es diferente estilo de vida. ¿Cómo me habían dicho una vez? El que, el que convierte no disfruta o algo así. El que convierte no se divierte. Ándale, eso, algo así. Sí, Vaya, o pues, sea, la calidad de vida, pues relativamente no es muy diferente a la que tendría un mexicano que le va bien, porque sabemos que en México lamentablemente la mayoría de las personas vivimos de clase media baja. Pero si tienes un trabajo estable en México, pues la calidad de vida que tienes no es tan diferente a la que tendría una persona en Inglaterra o en Rusia. Obviamente, si ahorras dinero, pues te sale mucho mejor ahorrarlo cuando te pagan en dólares o en libras o en rublos que en pesos mexicanos. En Rusia, y lo que me daba cuenta es que la renta, por ejemplo, era muy cara. Y aquí pues no se diga, o sea, la renta es algo exagerado. sí, más o menos, si no es indiscreción, como en cuánto cuesta una renta ahí donde vives o por el rumbo donde vives. Pues yo pago aproximadamente 13,000 pesos mexicanos por un cuarto. Por un cuarto solamente. Un cuarto. Wow. Sí, es bastante. Sí, o sea, comparado, por ejemplo, en Zacatecas, sí es bastante. La beca que nos da CONACYT, pues nos da para que podamos solventarnos los gastos de comida y de vivienda. Eh, es bastante limitada comparada a la beca que tienen otros estudiantes de doctorado aquí en el Reino Unido. Pero pues sí te alcanza para vivir, para sobrevivir. Al menos, para la experiencia.